Y cuando lo tenga, si puede ponerse de pie, Colosenses 2, versículos 16 al 19. ¿Sí se escucha? Bueno, Colosenses capítulo 2, versículos del 16 al 19, dice de la siguiente manera, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto y vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Vamos a orar. Padre amado, pedimos que tú añadas bendición a la exposición de tu palabra y que tú nos ayudes a conocerte como es debido y a adorarte como es debido, Padre. Te lo pedimos confiando en que tú puedes y harás más de lo que nosotros podemos imaginar y pedir. En nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Pueden tomar asiento, amada iglesia. Yo creo que todos aquí nos vamos a identificar si les digo que uno de los problemas más grandes que nosotros enfrentamos como cristianos muchas veces es el desánimo. Frecuentemente los cristianos caen en el desánimo a causa de que sabemos lo que es nuestra salvación, sabemos cómo entrar por nuestra salvación, pero muchas veces el problema nuestro como cristianos es que no tomamos en cuenta que la misma manera en la que nosotros entramos a la salvación es la misma manera en la que permanecemos en la salvación. Constantemente como cristianos nos encontramos tratando de vivir la vida cristiana bajo nuestros propios méritos, bajo nuestras propias fuerzas o buscando en algo que no fue creado para completarnos nuestro complemento, buscándolo en algo que no fue creado para completarnos. Y la semana pasada mirábamos cómo el pastor Ovidio nos enseñaba que la salvación que Cristo compró en la cruz por nosotros es una salvación completa. Sin embargo, como ya he dicho, eso muchas veces suena bonito en la cabeza, suena bonito en los libros de teología, suena bonito inclusive en el Facebook, pero nuestra vida muchas veces es una vida de desaliento, de desánimo, porque ya como mencioné, sabemos eso, pero no vivimos conforme a eso. Nos pasa mucho lo que le pasó a la iglesia de Galacia. Si nosotros recordamos Pablo tratando este problema en Galacia, cómo ellos estaban tratando de vivir la vida cristiana en sus propias fuerzas, les dijo: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a acabar por la carne? Muchas veces nosotros compartimos con los de Galacia esa necedad, porque sabemos que nuestra salvación es por fe, porque sabemos que Cristo compró nuestra salvación, pero vivimos como si nosotros fuésemos los que compramos esa salvación, como si nosotros fuésemos los que la vamos a ganar. Y el día de hoy vamos a estar viendo la manera en la que Pablo refutó estos pensamientos, la manera en la que Pablo corrigió estas actitudes en la iglesia de Galacia. Vamos a ver en los versículos del 16 al 18 cómo Pablo, cómo él confronta el legalismo que estaba entrando a la iglesia, y en los versículos del 18 al 19 vamos a estar viendo cómo Pablo confronta el misticismo que se estaba metiendo a la iglesia. Ahora, para mejor comprensión voy a dar una pequeña definición de qué es el legalismo y qué es el misticismo, para que de esa manera, cuando yo lo mencione, todos estemos en la misma página. Bueno, el legalismo básicamente es el esfuerzo de una persona para tratar de salvarse a sí mismo o para tratar de llevarse el mérito por las bendiciones de Dios. Legalismo, alguien que se apega tanto a la ley y que está convencido que él puede cumplir la ley para salvarse a sí mismo. Aquí quiero ser claro, una cosa es legalismo de alguien que quiere salvarse a sí mismo por medio de la ley, y otra cosa es alguien que quiere vivir en santidad.
la santidad no es legalismo, la santidad la produce el saber qué ha hecho Cristo en nosotros, el legalismo se produce de saber qué quiero hacer yo por mí mismo para salvarme. Ahora, el misticismo, por otro lado, es simplemente este tipo de personas que quieren conocer a Dios a su manera, quieren conocer a Dios por medio de experiencias espirituales, por medio de tener un encuentro personal con algo místico, algo espiritual. Es alguien que pone sus experiencias por encima de la palabra, y estas son las dos cosas que el apóstol Pablo va a estar refutando en estos versículos que acabo de leer. Ahora, si nosotros notamos, Pablo inicia estos versículos, pero no desconecta la idea de lo que vimos la semana pasada. Notemos que comienza diciendo, por tanto. Es decir, va a solucionar estos problemas, pero dice, por tanto, por lo que dije anteriormente, porque tienen una salvación completa. A la luz de esa salvación completa, ustedes ahora deben de vivir de tal manera. Así que lo que nos va a mostrar Pablo es que el antídoto perfecto para combatir el legalismo que hay en nosotros, o el legalismo que nos quiere ofrecer el mundo, los falsos maestros, es tener un concepto claro de lo que es la salvación que hay en Cristo Jesús. Nosotros vamos a notar que hasta este punto Pablo ha venido explicando lo que es Jesucristo. Si nosotros vamos al capítulo 1 y hasta este punto, toda la parte del capítulo 2, Pablo se ha enfocado en describirnos quién es Cristo, qué es lo que Cristo ha hecho y cómo eso ha afectado nuestras vidas. Pero en este punto, donde vamos a leer ahora, vamos a ver que Pablo hace un énfasis en qué eran las cosas que los falsos maestros presentaban, pero ve esas cosas a la luz de Cristo. Es decir, pasó todo el capítulo anterior explicándonos quién es Cristo, y ahora nos enseña cómo ese conocimiento de Cristo nos va a ayudar a defendernos del error. Pablo sabía que la mejor manera de un cristiano defenderse del error no era que se haga experto en las religiones del mundo, es que se haga experto en lo que él había creído, en la persona que lo había salvado, el que conozca a esa persona y que tenga una relación íntima. De esa manera, conociendo a Cristo, conociendo la salvación que se le ha dado, él va a filtrar todas las doctrinas que vengan a él a través de Cristo, y va a rechazar las que no están de acuerdo, y va a aceptar las que engrandecen y hacen ver a Cristo como Él es. Y vamos a ver que ahora Pablo, en este punto, como mencioné, nos da una explicación más clara de qué es lo que los falsos creyentes, los falsos maestros estaban predicando. Tenemos que dice, por tanto, nadie os juzgue en cuanto a comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y si notamos, aquí Pablo, como digo, ya empieza a mencionar un poquito más claramente qué era lo que estos falsos maestros estaban anunciando. Y básicamente el legalismo que se había metido en la iglesia se debía a que estos falsos maestros tomaron enseñanzas del Antiguo Testamento, especialmente de la ley de Moisés, de la ley por medio del cual se hacían los sacrificios, de la ley de los alimentos. Tomaron estos mandamientos y los trajeron a la iglesia de Colosas diciéndoles que ellos tenían que guardar esas leyes del Antiguo Testamento como lo que comían. Ellos tenían que guardar las leyes del Antiguo Testamento como las lunas nuevas, los días de reposo, si es que ellos querían ser salvos. Lo que estos maestros hicieron es que tomaron el Antiguo Testamento, tomaron la ley ceremonial del Antiguo Testamento y la desconectaron totalmente de Cristo. Ellos sí estaban citando el Antiguo Testamento, seguramente prohibían los alimentos porque fueron a Levíticos y vieron los alimentos inmundos que había ahí y los comenzaron a prohibir. Sin embargo, el problema de eso fue que ellos, como menciono, tomaron estos mandamientos del Antiguo Testamento y los leyeron como si no hubiese la promesa de un Mesías. Ellos comenzaron a ver esto como medios de salvación y de esa manera estaban esclavizando a los hermanos. Les decían, si ustedes quieren ser salvos en verdad, tienen que comer ciertas cosas y tienen que dejar de comer otras cosas. Si quieren ser salvos en verdad, tienen que guardar las lunas nuevas y tienen que guardar el día de reposo.
Y si nosotros vemos a lo largo de la Biblia, este problema de interpretación en la iglesia del Nuevo Testamento fue un problema muy serio, fue algo que afectó casi a todas las iglesias que el apóstol Pablo plantó o las iglesias que surgieron en este tiempo. Vemos que este problema de mala interpretación del Antiguo Testamento pasó aquí en Colosas, pasó en Galacia, donde llegaron los judaizantes y también trataron de tomar los mandatos del Antiguo Testamento para mostrar que era por medio de las obras humanas que la persona se podía salvar. También pasó en el ministerio de Jesús. Cuando Jesús vino al mundo y Él caminó con sus discípulos, una de las cosas que los fariseos los acusaban era ¿por qué ellos comen con las manos sucias? ¿O por qué comen de cierta manera? ¿O por qué comen ciertas cosas cuando no deberían? Y ese problema lo dejó solucionado Jesús cuando Él vino. Nosotros vamos a ver, si vamos a Marcos capítulo 7, versículo 15, vamos a ver que Pablo, la manera en la que Pablo soluciona ese problema aquí en Colosas, es básicamente la misma manera en la que Jesús lo solucionó cuando los fariseos lo confrontaron a Él. Jesús dijo en Marcos capítulo 7, versículo 15, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, es decir, ningún alimento, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Básicamente lo que Jesús dijo en estas palabras en su ministerio es que el problema principal del hombre no eran los alimentos, el problema principal del hombre no era lo que comía o lo que dejaba de comer, el problema no era no era tan sencillo como decirle al hombre, tú tienes un problema que se soluciona cambiando tu dieta, no. El problema del hombre iba más allá. No solamente requería un cambio de dieta, no solamente requería un cambio, unos ajustes en la carne, sino que literalmente lo que Jesús está diciendo es que el problema del hombre se encuentra en el corazón y no importa cuántas cosas nosotros hagamos externamente, no importa cuánto nos esforcemos externamente, ese problema no va a cambiar a menos que el hombre reciba un corazón nuevo por medio del cual ese hombre pueda amar a Dios, pueda amar la ley de Dios y pueda obedecer a Dios, un corazón que pase de muerte a vida. Básicamente eso es lo que Jesús le respondió a los fariseos. Ustedes se preocupan tanto por lo externo que me muestran que su interés jamás ha sido agradar a Dios. Su interés siempre ha sido ser agradables delante de los hombres. Y eso es lo que Pablo está cuidando aquí. Por eso les dice que nadie los juzgue por comidas o bebidas o días de reposo. Ahora, ellos no podían, una persona no puede evitar que alguien la juzgue. Si usted alguna vez lo han juzgado, yo estoy seguro que a usted no le pidieron permiso. No vinieron y le dijeron, te podemos juzgar. No, simplemente lo juzgan. Pero Pablo no está usando esa palabra en ese sentido. Pablo básicamente lo que les está diciendo es que nadie se constituya juez sobre ustedes, porque Pablo sabía que un juez es aquel que dicta la manera en la que alguien debe de vivir. Entonces Pablo les está diciendo que nadie, ninguno de estos falsos maestros se constituya juez sobre ustedes, que ninguno les pueda decir a ustedes cómo vivir, que ninguno les pueda decir a ustedes cómo vivir en la salvación que Cristo compró, porque Cristo la compró, no ellos. Por lo tanto, el único que puede decir cómo vivir, qué hacer, cómo es la manera correcta de acercarnos a Él es Cristo. Entonces, la advertencia es esta: nadie los juzgue por medio de comidas. No traten de hacer las cosas, no traten de obedecer ciertos mandamientos simplemente porque ustedes quieren agradarle a los hombres. No traten de obedecer ciertos mandamientos y someterse a ciertas reglas simplemente para que los hombres los vean y digan, mira cuán salvo es este, cuán completo está. Básicamente les dice, ustedes están completos porque Cristo dijo que están completos, no porque el hombre opina que ustedes están completos, no porque se someten a preceptos de hombres. El problema que estaban enfrentando era grave. Ya miramos que estaban tratando estos falsos maestros estaban tratando de decirles, come ciertas cosas y deja de comer otras, guarda ciertos días de reposo. Sin embargo, vimos la respuesta de Jesús ante eso y la respuesta de Pablo ante eso es básicamente muy similar. Jesús dijo que no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de él.
Y ese es el enfoque mismo que Pablo le está dando aquí. Pablo le dice, no es las comidas los que los salvan, sino a donde apuntaba la comida. No son los días de reposo los que los salvan, sino a la persona a la que apuntaba el día de reposo. No es las lunas nuevas, aquella celebración que hacían los judíos cada principio de mes, donde sacrificaban unos corderos, donde hacían unos sacrificios en cada principio de mes para agradecer la misericordia de Dios, para agradecer los cuidados de Dios. Esta ceremonia que hacían con sus familias, no es eso lo que los salva, sino la persona a la que esto apuntaba. Es decir, lo que Pablo está haciendo aquí es básicamente lo mismo que Cristo hizo. Es decir, dense cuenta que nunca ninguno de estos actos externos que los judíos hacían en el Antiguo Testamento eran aquellos que fueron diseñados para salvar. Dense cuenta que esos actos sí eran importantes, pero la obediencia de cubrir estas ceremonias no era porque ellas traían la salvación, sino porque era la evidencia externa de que alguien estaba sometido a la voluntad de Dios y las hacía por obediencia, dando testimonio de que esperaba que alguien viniera. Los judíos del Antiguo Testamento, los que fueron salvos, nunca pensaron que ciertas comidas los salvaban. Sabían que esas comidas los hacían diferentes a los pueblos. Porque a diferencia de los otros pueblos, ellos esperaban un Salvador y los otros pueblos no. Eso es lo que está haciendo Pablo aquí. Mostrarles que todo esto era una sombra de Cristo. Por lo tanto, no había más necesidad de guardar los alimentos del Antiguo Testamento, porque Jesús en Marcos capítulo 4, versículo 19, hizo puros todos los alimentos. No hay necesidad de guardar los días de luna nueva, aquellos como mencioné que daban testimonio y que los judíos hacían dando testimonio de que Dios había sido fiel. No hay necesidad de guardar más esas lunas nuevas por medio de sacrificio, porque ahora tenemos un sacrificio perfecto al que tenemos que voltear para recordar que Dios ha sido fiel. Las lunas nuevas se hacían para eso. Tomaban los animales, los corderos, tomaban los bueyes y junto con su familia los mataban el primer día del mes. Y eso era testimonio para los hijos de decirles, vean que estamos haciendo esto porque Jehová nos ha prosperado, porque Jehová nos ha bendecido, nos ha cuidado. Ahora nosotros podemos hacer eso con nuestras familias como iglesia, volteando hacia la cruz de Cristo. No tenemos más necesidad de sacrificios nuevos porque Él ya cubrió todos los sacrificios que se mandaban en el Antiguo Testamento. Por otro lado, algo importante que también tenemos que nosotros entender aquí es la manera en la que Pablo ve aquí el día de reposo. El día de hoy sigue habiendo muchas controversias entre muchos cristianos que si el cristiano tiene que guardar o no el día de reposo, el día sábado, descansando sin trabajar, simplemente descansando porque es el día de reposo, y Pablo aquí aclara eso también. Pablo, lamentablemente los falsos maestros estaban trayendo el día de reposo a las personas, a la iglesia de Colosas, y le decían que cada sábado ellos tenían que estar quietos, sin hacer nada, simplemente descansando, porque era el día del Señor, era el día de reposo, era ese día en el que la iglesia tenía que estar descansando. Sin embargo, un problema que estos falsos maestros tuvieron fue que no tomaron en cuenta que el día de reposo por sí solo tampoco nunca fue designado para salvar a nadie. El día de reposo ayudaba en el Antiguo Testamento a los judíos a recordar que el Señor Dios había creado todo en 6 días y en el séptimo descansó. Y el día de reposo básicamente lo que hacía cuando los judíos descansaban era decir, deseamos ese descanso, deseamos entrar al descanso del Señor. Ningún judío nunca, ningún judío que verdaderamente se convirtió, nunca pensó que ese día de reposo lo salvaba. Ellos sabían que guardaban el día de reposo porque Jehová era su Dios, no para que Jehová fuese su Dios. ¿Sí vemos la diferencia? Sabían que tenían que guardar el reposo porque Jehová los había comprado, los había redimido, por lo tanto ellos lo obedecían por amor a la obra que Él hizo para liberarlos, para hacerlos su pueblo.
no lo hacían para ver si convencían a Dios de que los hiciera su pueblo. Y esto es lo que los falsos maestros estaban diciéndolos. Guarden el día de reposo. Guarden el día de reposo para que ustedes convenzan a Dios de que ustedes son su pueblo, cuando siempre la base sobre la cual el día de reposo los judíos lo guardaban era la base de Génesis 3:15. Estamos esperando a un Salvador que nos traerá nuestro reposo. Y el sábado lo guardamos porque deseamos ese reposo, deseamos entrar en el reposo del Señor, en el reposo de Dios. Siempre el día de reposo fue un fruto de la fe, de esperar que viniera el Salvador. Nunca fue una obra salvífica, siempre fue una obra que daba evidencias de una fe que esperaba un Salvador. Y es de esa manera que lo entiende el autor de Hebreos. Si nosotros vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 3, lo dice de la siguiente manera. Hebreos 4, versículo 3 dice: pero los que hemos creído, es decir, los que hemos creído en Cristo, entramos en el reposo de la manera que de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Es decir, hubo un pueblo que no entró en el reposo del Señor porque no tuvieron fe, porque no creyeron y fueron condenados. Dice, pero nosotros, los que hemos creído en Cristo, ahora hemos reposado en nuestro Salvador. Ahora hemos sido llevados hasta el reposo del Señor por la fe en Jesucristo. Ahora nosotros entendemos que todos esos días de reposo que mandó el Señor en el Antiguo Testamento eran la sombra, eran una vista previa de lo que había de venir. Apuntaba hacia un reposo más grande. Por lo tanto, Pablo les está diciendo, no se dejen engañar. No es el día de reposo el que los va a salvar. Es Cristo que los metió al reposo del Padre. Es Cristo que ahora los ha hecho descansar, que ahora no les ha quitado ese peso que llevaban, ahora los ha hecho descansar porque los ha metido por medio de su sacrificio al reposo del Señor. Ahora, de esa misma manera que Dios miró en la creación primera que todo era bueno y se deleitó en su creación, ahora la obra de Cristo ha llevado, para los que han creído en Cristo, ha llevado a que Dios ahora, en vez de aborrecernos, ahora se deleite en nosotros porque hemos entrado a su reposo. Somos parte de una nueva creación en la cual Dios nos llevó hacia Él por medio del postrer Adán. Entonces les está diciendo, no se dejen llevar, no se dejen engañar. Y en esto quiero ser bastante claro, hermanos. No estamos diciendo aquí que el día de reposo se cambió de sábado a domingo. No es lo que estamos diciendo. El domingo es el día del Señor, sí, el día en el que recordamos lo que Cristo hizo por su pueblo, el día en el que cantamos de la gloria de Cristo, el día que nos edificamos, nos congregamos, y es un mandato y tenemos que hacerlo, pero no porque sea el Sabbat. No, lo que Pablo estaba diciendo es, el día del Señor ya tuvo su cumplimiento. No está diciendo que se cambió a domingo, sino que el día del Señor ya ha tenido su cumplimiento en la obra de Cristo. Ahora nosotros descansamos en esa obra. El día de reposo nos recuerda que en Cristo hemos descansado, que en Cristo nuestra carga ha sido quitada y que en Cristo ahora hemos sido unidos a Cristo y delante del Padre. Ahora no somos aborrecidos, sino que somos el deleite del Padre por la obra de Cristo en nosotros. Así que todo esto estaban perdiendo los colosenses. Todas esas bendiciones estaban perdiéndose de experimentar todas esas bendiciones si ellos continuaban tratando de ganarlas por medio de sus obras. Todo el legalismo que ellos estaban acumulando y que estaban trayendo los falsos maestros los iban a llevar a un cansancio que es similar al cansancio de los incrédulos que tratan de ganar su salvación, y Pablo quería evitar eso. Mis hermanos, si esto fue una advertencia para la iglesia de Colosas,
Si este peligro lo tenían los de la iglesia de Colosas, hay una gran posibilidad que nosotros como iglesia tengamos ese mismo peligro. Que nosotros sepamos la doctrina de manera correcta en nuestras cabezas, pero que cuando baja a nuestros corazones y a nuestros pies, ya no baja como la doctrina pura que tenemos en nuestras cabezas, sino que baja como una doctrina que nos enseña que Dios sigue airado con nosotros, que yo tengo que tratar de convencerlo de que me ame, que yo tengo que tratar de ganarme su favor cuando ya Dios me ha dado todo su favor en Cristo. Ese problema sigue estando presente. Yo sé que quizás aquí podemos decir, pero yo no creo que tengo que guardar el día de reposo para encontrar el reposo en Cristo. Yo sé que mi reposo está en Cristo. Yo sé que eso lo podemos decir. Pero el hecho de que nuestro legalismo no se manifieste de la misma manera que se manifestó el legalismo de los colosenses no quiere decir que sea menos dañino. Quizás tú no buscas tu reposo quizás tú no buscas tu reposo en el día sábado, en guardar el día sábado, quizás tú no buscas tu reposo en eso, pero quizás sí lo buscas en que la gente tenga un concepto alto de ti. Quizás tu reposo tú lo estás buscando, o quizás tu complemento tú lo estás buscando en que los hermanos de la iglesia tengan un concepto alto de ti, y por eso nunca te muestras vulnerable, y por eso siempre escondes tu pecado, y por eso nunca confiesas nada, porque buscas tu reposo en lo que la gente pueda pensar de ti. Muy posiblemente eso pueda pasar. Eso pasa todo el tiempo. Eso siempre pasa. Gente que lleva una doble vida, que sabe que su legalismo consiste en dejarse juzgar por otras personas. ¿En qué sentido? En que él sabe cómo las otras personas quieren verlo comportarse. Él sabe que las otras personas quieren verlo puntual el domingo en la iglesia. Él sabe que las otras personas quieren verlo diezmar. Él sabe que las otras personas quieren verlo aquí miércoles y viernes. Y no estoy diciendo que todo eso está mal, sino que las personas muchas veces escondemos nuestro legalismo haciendo esas cosas. No porque amamos a Cristo, no porque entendemos que Cristo ha hecho todo por nosotros, sino simple y sencillamente porque queremos guardar nuestra imagen de lo que los demás puedan pensar. Esa es una manera de buscar tu reposo. Ese es un legalismo tan peligroso y tan dañino como fue el legalismo de los hermanos de Colosas. No lo tienes que ver a la ligera. Usualmente cuando hablamos de legalismo en la iglesia, nuestra primera reacción es: al fin le van a dar a todos estos que me exigen tanto. Al fin vamos a confrontar a esta iglesia tan legalista. Y con eso nos olvidamos que la iglesia es legalista porque nosotros somos parte de ella. Hermano, no creamos que la iglesia, no creamos que los problemas de la iglesia son externos a nosotros. No pensemos que la iglesia es lo que es. No pensemos que la iglesia está dañada por las personas que nos rodean. La iglesia es legalista y la iglesia tiene sus errores porque está compuesta por pecadores como tú y como yo. Si la iglesia estuviese compuesta por ángeles, estaría perfecta. Pero Dios decidió tomar lo más bajo, lo más vil del mundo para exaltar su gracia y mostrar que su gracia es tan poderosa y tan aquello despreciable. Él podía traerlo y transformarlo de gloria en gloria, no solamente para que haya un cambio externo, sino para que haya un cambio externo que fluye de un nuevo corazón interno que nos ha dado por el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es lo que Dios está haciendo con la iglesia. Así que tengamos mucho cuidado de caer en ese legalismo de pensar: mientras los hermanos piensen que todo está bien, aquí todo está bien. Ese es un legalismo que nos justifica a nosotros mismos. Ese es un legalismo que nos hace ver a nosotros bien y que hace que nuestra meta en la vida sea vernos bien, nuestra gloria y no la gloria de Dios. Es lo que Pablo les estaba diciendo: tengan cuidado de dejarse juzgar por los falsos maestros. Yo les digo, tengan cuidado de dejarse juzgar por esa idea de que ustedes piensan que lo importante es que la iglesia piense que estoy bien. Hay muchas personas que seguramente se fueron al infierno haciéndole pensar a la iglesia que iban para el cielo. ¿Y cuál es su gloria el día de hoy? Estoy en el infierno, pero todos piensan que estoy en el cielo. Ese es el fin del legalismo. Esclaviza, cansa. La vida cristiana es una vida de desgaste, en la que vamos muriendo, pero ese desgaste no quita el gozo. Ese descanso da gozo.
Saber que antes yo era algo, que ahora no soy, pero no yo, sino por la gracia de Dios en mí, da gozo. El legalista está cansado, está agotado, porque dice, soy lo mismo que era antes, solo que ahora lo maquillo, solo que ahora lo disfrazo, y disfrazarlo es cansado. Usted imagínese un payaso vestido de payaso 24 horas del día, los 7 días de la semana, que viva como payaso, que viva vestido de payaso, que duerma vestido de payaso, que se bañe vestido de payaso, que haga todo como payaso, y que el único momento en el que se puede quitar ese disfraz de payaso es cuando nadie lo ve, que pasa muy poco. Sería cansado. Yo nunca me he vestido de payaso y tampoco tengo ganas, pero supongo que es un traje caliente, un traje que cansa. Bueno, así es el legalismo. Vestido de legalista en la iglesia, que me vean bien, que no vean ninguna falla, porque si no van a pensar que soy una de las peores personas que ha pisado el planeta Tierra. Bueno, eso sabemos que lo somos. La iglesia no es un lugar de buenas personas enseñándole a buenas personas cómo ser mejores personas. La iglesia es un lugar de cadáveres resucitados que están aprendiendo a vivir nuevamente y aprendiendo a despojarse del viejo hombre que permanecía muerto. Hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos. El legalismo nos va a agotar. El legalismo se va a centrar en nuestras obras, y nuestras obras son engañosas. Centrémonos mejor en la gracia del Señor, en que el Señor ha hecho todo sabiendo que yo soy lo que soy, que yo estaba muerto en mis delitos y pecados, y que el Señor no se sorprende de mis fallas, y que la iglesia no está ahí para solamente señalar mis fallas, sino para caminar junto conmigo. Confiemos mejor en la gracia del Señor. ¿Quieres saber cómo identificar si hay legalismo en tu vida? Bueno, solamente piensa qué es lo que motiva que hagas lo que haces. ¿Por qué estás aquí el día de hoy? No me malinterprete, no estoy diciendo que no me gusta verlos aquí, pero ¿por qué estás aquí el día de hoy? Simplemente para que el hermano de al lado no diga, oh, yo sí vine y él no. No, que lo que hagamos fluya de un corazón que ama a Cristo, que está agradecido por Cristo. Por otro lado, otra manera en la que nosotros podemos ver este legalismo es, ya vimos que Pablo advierte a los colosenses, no se dejen juzgar, no hagan las cosas solamente porque al hombre le gusta verlas. La otra cosa que les diga es, no obedezcan solamente para tratar de obtener algo. Es lo que hacían los falsos maestros, les decían, obedece el día de reposo, obedece de comer ciertas cosas y podrás saber que estás completo. Básicamente lo que ellos les decían, tú sabrás cuán completo estás dependiendo de tu desempeño como hijo de Dios. Esa es otra manera de nosotros saber que hemos caído en el legalismo. Cuando vemos y llevamos una lista de lo que hacemos, de cuántas horas oramos, de cuántas horas leemos la palabra de Dios, de cuánto tiempo pasamos ayudando a nuestros hermanos, y llevamos una lista para nosotros después traerla delante de Dios y pensar que con eso podemos convencer a Dios de que merecemos que nos haga lo que nos hace, que merecemos que nos dé bendiciones. Eso es un legalista. Alguien que hace las cosas para la gloria de su nombre, para que los hombres lo vean bien, que lo admiren, y alguien que hace las cosas para sentir como que puede agarrar a Dios y ponerlo sobre una pared, y porque he hecho tantas buenas cosas, tú no puedes dejar que nada malo me pase. Tú no puedes dejar que yo sufra, tú no puedes dejar que me falte el trabajo porque he hecho tantas cosas buenas. Tantas veces he escuchado a personas decir, y cuando me pasó tal cosa yo me pregunté, ¿por qué a mí si yo voy a la iglesia? ¿Por qué a mí si yo oro? ¿Por qué a mí si yo sirvo al Señor? Porque el Señor es soberano, y porque cuando el Señor compró tu vida, Él compró el derecho de que contigo pasara lo que Él quisiera que pasara para la gloria de su nombre y para la edificación tuya a la imagen de Cristo. Por eso pasan las cosas. Pero el legalista no entiende eso. El legalista lleva su lista, lleva su currículum bien, y hace como este fariseo. Gracias, Señor, que no soy como estos. Gracias, Señor, que ayuno tantas veces al día, oro tantas veces al día. Gracias, Señor, porque hago todo lo que hago. No es malo hacer estas cosas.
Lo malo es pensar que eso nos dan un derecho delante de Dios. Lo malo es pensar que por eso nosotros nos quedamos con el crédito de lo que Dios nos bendice. Lo malo es pensar que esas cosas que hacemos son un medio para obtener algo, para obtener una bendición, cuando esas cosas son la bendición. ¿Usted sabe cuál es la bendición de orar? Sí, hay la bendición de que el Señor ha dicho que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos lo dará. Y yo creo que a todos nos gusta ver a Dios obrando y respondiendo oraciones. Pero ¿sabe cuál es la verdadera bendición más grande de orar? La oración. Que antes podíamos hablar y Dios no se molestaba en escucharnos porque éramos sus enemigos, pero ahora Él escucha nuestras oraciones porque hemos sido acercados a Él por medio del sacrificio de Cristo. Esa es la verdadera bendición de la oración. Esa es la verdadera bendición de la palabra de Dios, que ahora tenemos acceso libre al Padre y podemos deleitarnos en Él y podemos amarlo, lo que antes odiábamos. Esa es la bendición de congregarnos, que antes, si no fuera por la gracia de Dios, nosotros estaríamos en guerra los unos por los otros, y ahora nos podemos llamar hermanos. Ahora nos podemos amar. La bendición que Dios nos da y la manera en la que lo ve aquel que entiende la gracia es viendo que la bendición es el regalo de tener a Dios y todo lo que Él implica, no lo que podemos obtener por medio de los medios de gracia. El legalista se centra en las obras propias para ganar la salvación y vivir siendo salvo. El que comprende la gracia se centra en la obra de Cristo. El legalista piensa que merece todo y hace las cosas para merecer más. El que comprende la gracia reconoce que no merece nada y hace todo por agradecimiento. Hermanos, tengamos mucho cuidado con esto, porque esto tiene la capacidad de destruirnos. Tiene la capacidad de llevarnos a vivir una vida llena de la ausencia del gozo, una vida llena de conflicto dentro de nosotros, de agotamiento espiritual, porque nunca vamos a sentir que somos lo suficientemente buenos para Dios. Volvamos al mensaje de Pablo. Cristo, en la obra de la cruz, Cristo pagó por todos nuestros pecados y los clavó en la cruz. Usted no está tratando de ganar nada. Usted no está tratando de ganar más complemento a su vida. Usted ya está completo. Usted no necesita ser popular en la iglesia, no necesita ser famoso en la iglesia, no necesita ser admirado en la iglesia para ser completo. Usted ya está completo si se ha arrepentido y ha venido a creer en Cristo. No necesitamos que los hombres nos admiren, no necesitamos tratar de convencer a Dios de que nos amen. Necesitamos aprender a disfrutar de esa salvación. Eso es lo que nosotros necesitamos. Aprender a disfrutar de la salvación que se nos ha dado. Veamos la salvación que Cristo nos ha dado de la siguiente manera. Supongamos que somos todos estudiantes de una escuela y que el maestro nos dice: para esta clase ustedes ya tienen un A+. No sé cómo en su país, un 10, un 100, un 7, lo que ustedes, la máxima calificación ya la tienen. Y les dice: solo les encargo que ya tienen eso, que ahora ustedes disfruten la clase, que aprendan, que ustedes puedan crecer en lo que les voy a enseñar. No preocupándose por tratar de ganarme, sino sabiendo que ya lo tienen todo. Ahora disfruten de lo que les voy a enseñar y hagan lo que tienen que hacer disfrutándolo, no para ganar. Bueno, eso mismo ha pasado con nosotros. Cristo en la cruz del Calvario clavó el acta que nos era contraria, que era en contra de nosotros, y ahí nos dijo: mi pueblo ya tiene asegurado el lugar donde va a morar conmigo. Ahora disfruten de mí, disfruten de seguirme, disfruten de llevar mi yugo que es ligero, disfruten de obedecer mis mandamientos recordando lo que yo he hecho por ustedes en la cruz del Calvario. Eso era lo que los falsos maestros querían robar a los creyentes. A nosotros como creyentes nos roban eso y nos quitaron la vida. Mejor arránquenos el corazón, vamos a sufrir menos. El placer y el gusto de saber que Cristo lo ha hecho todo nos ayuda a comprometernos con la santidad por amor a Cristo.
nos ayuda a amar más lo que Cristo amó por amor a Él. Así que cuando vayas a orar, cuando vayas a leer la palabra, cuando vayas a evangelizar, que yo espero que estemos haciendo todas estas cosas, las doy por sentados si somos hijos de Dios. Hazlo recordando a aquel que por medio de su cruz te metió al descanso, al reposo del Señor. Hazlo recordando a aquel con el que estás unido, recordando a aquel que está comprometido en perfeccionarte hasta el día de Jesucristo. Hazlo recordando las obras de aquel que murió por ti, no recordando tus obras. Por otro lado, tengo que advertirlo también, cuando falles en orar, porque vamos a fallar, cuando falles en evangelizar, todo eso, la manera de consolarte no es prometiéndole a Dios, Señor, mañana a las 4 de la mañana estoy parado y recupero las horas que no metí hoy. No, todo eso es recordando al que murió en la cruz, al que te metió al descanso de tu Señor, al que te trajo un reposo y pidiéndole que te ayude a disfrutar más de Él de una manera genuina. Por eso Pablo dijo, y a mí me encanta ese versículo, no hay más condenación para los que estamos en Cristo. No hay más condenación, por lo tanto no traten de ganar la salvación. No hay más condenación, por lo tanto no traten de esconder sus debilidades. No hay más condenación. No traten de obedecer para ganar, ni traten de esconder sus debilidades pensando que escondiéndolas van a ganar algo más. Ya no hay condenación. Eso nos libera de todo tipo de legalismo que pudiese estar sobre nosotros. Ahora, hasta este punto, Pablo toma la salvación que explicó el pastor Ovidio la semana pasada y lo trae aquí y nos enseña. Esa salvación los va a ayudar a cuidarse del legalismo. Esa salvación los va a los completa de tal manera que no tengan que buscar autocompletarse. Sin embargo, hay otro aspecto que Pablo también quiere refutar, que es el misticismo. Y si vemos, Pablo lo describe, la manera en la que el misticismo estaba afectando a esta iglesia en los versículos del 18 al 19. Ya nos enseñó cómo refutar y cómo sacar de nuestra vida el legalismo, y ahora nos enseña cómo refutar y cómo sacar de nuestra vida el misticismo. Recordemos que el misticismo eran estas personas, los místicos eran estas personas que trataban de conocer a Dios por medio de lo espiritual, por medio de encuentros espirituales con espíritus para ellos poder estar completos. No les importaba la palabra, solamente lo espiritual. Y Pablo lo dice de la siguiente manera, versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ahora, una vez más, esta exhortación empieza duro. Cuando Pablo les dice, nadie los prive de vuestro premio, básicamente la imagen que Pablo está dando, lo que él está diciendo es, no permitan que nadie se constituya árbitro sobre ustedes. En la pasada fue, no permitan que nadie se constituya juez, que les diga qué hacer. Y ahora, no permitan que nadie se constituya árbitro, básicamente es lo mismo. No permitan que nadie les diga cómo deben de ustedes de acercarse a Dios. Y el problema que estaba pasando aquí en cuanto al misticismo que había en esta iglesia o que había en los falsos maestros, era que los falsos maestros que rodeaban a los hermanos miraban el cristianismo como algo muy simple, algo muy seco, muy vacío, y les decían, ¿cómo ustedes pueden creer que están completos en eso? Les decían, hagan como nosotros, busquen tener experiencias sobrenaturales, ver ángeles, ver seres espirituales muy gloriosos y de esa manera acercarse a Dios. Ellos les decían, no caigan en pensar que solamente ese hombre o ese Cristo, Él los puede completar. Ustedes necesitan algo más. Ahora es irónico cómo lo hacen ellos. El hecho de que Pablo les diga que afectando humildad, implica que estos falsos maestros estaban haciendo todas estas cosas en nombre de la humildad. Ellos decían, no sean cerrados, no permitan que solamente por medio de la palabra o por medio de Cristo ustedes estén completos. Sean más abiertos, sean humildes como nosotros.
Busquen otros seres espirituales que les puedan ayudar. Básicamente, lo que estos falsos maestros les decían a los creyentes es: sean tan humildes como nosotros, que no nos cerramos a tener solo un Salvador. Sean tan humildes como nosotros, que tenemos muchos salvadores o muchos medios para llegar a Dios. Ahora, el hecho de que Pablo mencione humildad y culto a los ángeles juntos nos da también un poquito más de luz para entender qué era lo que estos falsos maestros en esencia estaban enseñando. Y en esencia lo que estos falsos maestros enseñaban en cuanto al misticismo era que Dios es un ser muy grande. Ellos decían que el Dios del universo es un ser muy grande, es un ser bastante inaccesible por méritos propios. Y veamos cómo combinaban cierta verdad. Es un ser que trasciende todos nosotros, y nosotros somos tan pequeños, decían ellos, que no podemos llegar a Él por nuestras propias fuerzas. Hasta ahí parecía que todo iba bien. Decía, por lo tanto, como no podemos llegar a nuestras propias fuerzas, lo que tenemos que hacer es buscar ángeles. Que los ángeles nos lleven a Dios. Ellos no son ni muy grandes ni muy pequeños, están en medio. Y básicamente lo que estos falsos maestros les decían: sean humildes como nosotros, agarren ángeles, ellos son chiquitos, ellos pueden llevar sus mensajes, ellos pueden completarlos. Y no sé si notamos la contradicción aquí. Por un lado dicen: sean humildes como nosotros, sean humildes y sencillos de corazón como nosotros, que hacemos todas estas cosas. Y por otro lado, la definición que ellos tenían de humildad era: me voy a acercar a Dios como yo quiera, no como Dios quiera. Hermanos, una persona que trata de acercarse a Dios por sus propios medios, por más bonito que lo haga sonar, por más espiritual que lo haga sonar, a alguien que se trata de acercar a Dios y que trata de obedecer a Dios según su definición de obediencia, es la persona más arrogante que puede existir. Cuando la persona dice, la Biblia dice tal cosa, que yo haga tal cosa para Dios, pero yo lo voy a hacer a mi manera. Bueno, eso es una total falta de respeto a Dios, porque Dios en ningún momento nos está prometiendo, nos está preguntando si nosotros estamos de acuerdo como Él designó que nos acerquemos a Él. Él dijo: ¿es este el camino o no hay otro camino? Él dio un abogado, no un buffet de abogados para que nosotros escojamos. Es una total contradicción y arrogancia decir que nos vamos a acercar a Dios como queramos. Esa es la arrogancia más grande, una de las arrogancias más grandes, porque pretendemos darle órdenes a Dios. Es una arrogancia pensar: Dios es tan grande, y llegar a la conclusión de que me tengo que acercar por medio de los ángeles, cuando Dios ha dicho claro que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. Si Dios nos ha dado un camino, es porque Él no espera que todos los caminos, que nosotros lleguemos como podamos. Y como digo, a mí me gustaría decir: eso fue una locura que entró a la iglesia de Colosas, pero el día de hoy ya se ha ido, ya no existe más. Sin embargo, eso no es así. El día de hoy todavía tenemos locos que piensan que Dios ha puesto a su disposición cierto número de ángeles, y que ellos le pueden ir a decir al ángel: vayan, hagan esta cosa, y vayan, hagan la otra, y no vuelvan hasta que no lo haga. Una señora loca diciendo que Dios le puso ángeles y que se le perdieron las joyas y que los mandó a buscarlos y les prohibió que vuelvan hasta que las traigan las joyas. ¿Ustedes creen que los ángeles, siendo seres que están en la presencia de Dios, van a escuchar la voz de alguien tan finito como nosotros, como si ellos trataran de competir con la gloria de Cristo? Ellos sirven a la gloria de Cristo, no compiten con ella. Eso es lo que los ángeles entendían cuando Juan en Apocalipsis trató de adorar a uno. ¿Qué le dijo? No lo hagas, yo soy un consiervo tuyo. Yo no merezco la gloria. La gloria la merece solamente Cristo. Como digo, lastimosamente eso el día de hoy está tan presente, y que hago esta advertencia no tomando en cuenta, no dando por sentado que eso no se ha metido a nuestra iglesia. Miles de cristianos que todavía dicen: estoy orando por un Piscis porque yo soy Escorpión.
Miles de cristianos que todavía piensan que los espíritus pueden hacer algo de ellos. Muchos padres de familia, quizás no cristianos, pero en el catolicismo romano, enseñándole a los hijos que se cuiden, que se encomienden a su ángel de la guarda. Enseñándoles, ángel de mi guardia, dulce compañía, todas esas cosas. Como si fuera algo tan inocente, como si hubiera algo de inocencia en querer robarle la gloria a Cristo. Como si hubiera algo de, es simple inocencia, simplemente es que somos más abiertos de mente, como si hubiera algo de abierto de mente en querer robarle la gloria a Cristo, como si hubiese inocencia o mérito alguno en querer hacer eso. Tengamos cuidado de nosotros caer en eso mismo. Tengamos mucho cuidado de nosotros poner nuestra confianza en lo que dice un loco maníaco que habla de los horóscopos, en lo que dice, lo que sea, en lo que dicen las estrellas. Tengamos mucho cuidado porque nosotros debemos ser los primeros que entienden que la única manera en la que Dios se ha comunicado es a través de la palabra de Dios. La autoridad de la iglesia no es la imaginación de un loco ni las ideas de alguien que se le vienen ideas a su cabeza. La autoridad de la iglesia es la palabra de Dios que da testimonio de la persona y la obra de Cristo. Y si nosotros no confiamos en eso, mejor que no confiemos en nada. Estos falsos maestros decían, somos humildes. Y la prueba de la humildad, ¿cuál era? Dios nos revela cosas. Si nosotros le hubiésemos preguntado, ¿cómo saben que todo eso que ustedes dicen de los ángeles y eso es real? Pablo lo responde, que ellos vivían entrometiéndose en lo que no han visto, nunca han visto los ángeles, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Ellos decían, sabemos que es verdad porque nos vino a la cabeza. Sabemos que es verdad porque nos lo soñamos, porque lo imaginamos, porque antes yo me sentía mal y me llegó este pensamiento y ahora me siento bien. Esa es la norma de la verdad. Esa es la regla para saber qué es verdad y qué es mentira. Hermanos, nosotros sabemos que un maestro de la verdad o un maestro humilde no es humilde porque recibe revelaciones secretas, es humilde porque enseña y guía a la iglesia en la revelación que ya se nos ha dado en la palabra. Un maestro, alguien humilde verdaderamente, no es aquel que fue 90 minutos al cielo y volvió y escribió un librito y lo vende humildemente para hacerse rico por la ignorancia de la gente que quiere saber cómo es el cielo. Un maestro humilde es aquel que toma la palabra y dice lo que la palabra dice, no lo que él desea que dijera. Entonces tengamos mucho cuidado, porque estos abundan. Usted levante una piedra aquí en Salt Lake y salen 4. Tengamos mucho cuidado porque esto no es cosa del pasado, esto está aquí hoy. Esto está aquí hoy y es lo que sus hijos seguramente van a aprender en la escuela, es lo que sus hijos van a aprender con sus amigos, es lo que sus hijos van a aprender en todos lados, en la televisión, es lo que van a aprender en el cine, en libros, en cuentos, en cosas que se ven muy bonitas. Eso es lo que van a aprender y es su trabajo como padre decirles cuál es el verdadero camino y quién es el verdadero rey, el único que puede salvarnos de nuestro pecado. Ese es su trabajo y es el trabajo de la iglesia también anunciar esto a todo el mundo. Básicamente lo que Pablo está diciendo es el trabajo de un maestro humilde no es eso que ellos dicen, eso es vanidad, eso nació en la locura de la mente. Un verdadero líder humilde, que los incluye a todos, como líderes que predican la palabra, es aquel que se somete a la palabra de Dios. Y eso es algo que estos falsos maestros no estaban haciendo. Por eso notemos que en el versículo 19 Pablo dice que el problema de ellos era que estaban predicando cosas que venían de su mente, y dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Es decir, por medio de ese mensaje nunca van a crecer a la similitud a Cristo, porque ese no es un mensaje que proviene de Cristo. Por medio de ese mensaje nunca van a conocer realmente, nunca van a lograr crecer
Porque la única manera, lo que Pablo les está diciendo, la única manera que un miembro crece saludablemente es que esté asido, aferrado a Cristo. Esa es la única manera que el miembro crezca, que pueda ser saludable y que pueda ayudar a crecer a otros hermanos. En la medida en la que yo crezco en Cristo, yo ayudo a mis hermanos a crecer en Cristo. En la medida en la que yo me desvío de quién es Cristo, yo puedo desviar a mis hermanos. El crecimiento que Dios ha prometido darnos es a través de la persona y obra de Cristo. Cristo, la salvación completa en Cristo es la solución al legalismo, es la solución al misticismo, y la semana que entra veremos que es la solución al ascetismo. Pero hasta ahora lo que aquí nos muestra es que el creyente que crece saludable es el que está unido a Cristo, el que está consciente de su unión con Cristo. Por eso Cristo dijo que Él era la vid y nosotros los pámpanos, porque dependemos de Él para crecer y llevar fruto. Y ese mismo miembro es el que ayuda en el crecimiento, dice, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Es decir, si Él crece, va a llevar al crecimiento a otros hermanos. Si Él conoce la palabra, va a llevar a otros hermanos al crecimiento. Si vemos por qué la vida cristiana nunca ha sido algo aislado. Porque yo necesito de ustedes para crecer. Ustedes necesitan de mí para crecer. No porque soy el pastor, sino porque soy su hermano. Y ese es el mismo mensaje que Pablo da. Si nosotros vemos en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 12, Pablo dice básicamente lo mismo. Dice, y Él, Cristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, mi trabajo, el trabajo del pastor Ovidio, el trabajo del pastor Máximo, el trabajo de los líderes de Roca, es capacitarlos para que ustedes ayuden en el crecimiento de nuestros hermanos. Lo mismo que Pablo dijo, nuestro trabajo apunta a la grandeza de Cristo, a que se aferren a Cristo para que ustedes ayuden a otros a hacer lo mismo. ¿Sabes cuál es la manera en la que vas a ayudar a tu iglesia de la mejor manera? Es que te aferres a Cristo. Tu iglesia sí necesita tus dones, sí necesita tus talentos, pero todo eso lo necesita teniéndote a ti aferrado a Cristo, estando comprometido con Cristo, conociendo a Cristo y no queriendo saber nada diferente que Cristo y este crucificado. Eso es lo que necesita tu iglesia. Eso es tu llamado, a entender que la única manera de nosotros venir a Cristo y crecer en Cristo es permaneciendo en Él. Para eso fuimos llamados. Tengamos cuidado de dejar que otro mensaje entre a nuestras vidas. Tengamos cuidado de que otro mensaje nos domine. Por otro lado, si tú estás aquí hoy sin Cristo, yo espero que haya logrado hacer ver que este legalismo del que hablamos, a lo único que te está llevando es a la destrucción. Yo espero que si tú estás aquí sin Cristo, veas a Dios tan lejos que es imposible llegar a Él con tus buenas obras. Yo espero que si estás aquí sin Cristo, veas a Dios tan lejos y tan grande que ningún ángel es digno de siquiera sugerirle que te salve. Yo espero que veas a Dios de esa manera y que puedas ver que la única manera en la que puedes llegar a Cristo, a Dios, es por medio de Cristo, la cabeza del cuerpo. Que puedas arrepentirte y creer en Él, porque todos tus esfuerzos te van a llevar al infierno. El infierno está lleno de personas que pensaban que eran buenas. El infierno está lleno de personas que pensaban que adoraban a los santos correctos, a la Virgen correcta. El infierno está lleno de esa gente. Huye de esa condenación arrepintiéndote y viniendo a Cristo. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos las gracias por esa salvación tan grande que tú nos has dado. Y te pedimos perdón, Señor, porque reconocemos que a veces estamos más interesados
en nosotros vernos bien, en nosotros dar una imagen que no es cierta delante de los hombres, que en disfrutar y agradecer tu salvación. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos des la humildad para reconocer que si estamos en Cristo no hay más condenación. No hay nada que podamos perder en Cristo y no hay nada que podamos ganar más porque ya lo tenemos todo en Él, Señor. Que nos ayudes a caminar hacia la meta por los méritos que Cristo hizo, Señor. Te lo pido, en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Mi esperanza está en Jesús, solo en su sangre.